escuela media obligatoria es hoy un proceso clave en la formación de una persona. Pero no siempre ha sido igual. Muchos años atrás la secundaria no fue la misma que la nuestra, ni lo será en el futuro. ¿Cuál es su utilidad? ¿Por qué ahora es obligatoria? ¿Qué nos aporta la escuela media? Ella es Analía, la menor de 4 hermanos. Cursa 5º año, participa en el centro de estudiantes y es la primera integrante de su familia que va a terminar la escuela secundaria. Analía es hoy parte de los miles de jóvenes que conforman la matrícula secundaria en todo el país. Los compañeros de Analía en el Normal 1 pertenecen a distintos credos, nacionalidades y clases sociales. Son el reflejo de una secundaria cada vez más extendida y masificada. Si bien hoy la educación pública, gratuita y obligatoria es una responsabilidad social, es también un derecho ganado. Juan Carlos Ortiz de Zárate forma parte de una familia tradicional de la sociedad cordobesa. Juan Carlos estudió en la escuela secundaria para luego ir a la universidad. Muchos de los hombres de su familia fueron al Colegio Montserrat, una tradición familiar que se remonta a varias generaciones atrás. El primer Ortiz de Zárate que fue al Montserrat pudo hacerlo porque era el hijo de un importante hacendado de la zona. El Colegio Montserrat fue creado en 1687 y fue uno de los primeros colegios que existió en lo que luego sería el territorio argentino. En ese entonces, la educación era impartida mayormente en latín por sacerdotes de la Iglesia Católica. Para acceder, era necesario ser hombre y de sangre pura. Eso quería decir varón, blanco y católico. Durante el proceso independentista comenzó un período de modernización de las políticas educativas. Los distintos gobiernos que se fueron sucediendo consideraron fundamental a la educación para poder organizar una nueva nación. Sin embargo, las nuevas políticas educativas no lograron modificar la brecha social existente. Las clases dominantes eran las que tenían el privilegio de recibir la educación secundaria, dado que la enseñanza media se pensaba como el principal formador de dirigentes. Mientras la primaria educaba a los representados, la secundaria y la superior formaban a los representantes. Bernardino Rivadavia, el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, fundó en el año 1823 el Colegio de Ciencias Morales. Estaba ubicado en Buenos Aires, en el solar que se conoce como la Manzana de las Luces. En ese claustro se educaba a las élites políticas y burocráticas que años más tarde dirigirían el país. Luego, en el año 1849, Justo José de Urquiza fundó el Colegio de Concepción del Uruguay. La escuela media surge en Argentina con una intencionalidad eminentemente política. El Estado, en aquel momento, crea un tipo de escuela que sea útil, que sea significativo. Se les brindaban idiomas, pero no solamente idiomas clásicos, sino también otras lenguas para que los futuros políticos pudieran tener actuación internacional. El poder asistir a esta escuela es lo que va a definir quiénes serán las futuras
élites del país. Sin embargo, va a ser en el siglo XX cuando esta escuela media va a empezar a perder su carácter exclusivo y va a abrirse a otros sectores de la sociedad. En la primera mitad del siglo XIX, la educación de las nuevas escuelas secundarias públicas dejó de estar en manos de sacerdotes. Los nuevos docentes solían ser hombres laicos, llegados de Europa, para instruir a los hijos del poder. A la enseñanza de la doctrina católica se sumaba una mirada más científica y un enfoque más moderno de la sociedad. Si bien ya no se exigía la pureza de sangre como requisito para el acceso a la educación media, los alumnos, en su gran mayoría, seguían siendo varones blancos provenientes de las clases altas y medias. En 1863, el Poder Ejecutivo Nacional fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires y los años siguientes los colegios nacionales en Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, La Plata y Rosario. Como la educación primaria crecía, comenzó a aumentar la cantidad de escuelas normales que formaban maestros. La diversificación de la economía hizo necesarias nuevas especializaciones, y entonces se crearon los colegios comerciales e industriales. Hacia finales del siglo XIX, la matriz de la educación media ya se había instalado en todo el país. El Estado Nacional había sembrado el territorio de bachilleratos y, en menor medida, de comerciales y técnicos agropecuarios. Chicos, ustedes que están por terminar la secundaria, ¿qué es lo que más les gusta de la escuela? Martín. De a poco nos empezamos a dar cuenta todos que crecemos, ¿no? Y creo que eso es lo que más disfrutaba. Empezar a usar los recreos ya no para correr o jugar a la mancha o hacer algo para divertirnos, sino sentirnos que ya podíamos hablar de temas de grandes. Y sentir ese crecer era lo que más disfrutaba. Las charlas cambiaron en todo sentido, también a nivel personal. Las charlas con nuestras novias ya eran otra cosa. Contábamos a nuestros amigos los problemas que teníamos con la familia, digamos. Ya estábamos siendo parte de un crecimiento y era lindo porque era un lugar único. Cada uno tenía sus actividades. Yo estaba en el club, después viajaba, pero llegaba al colegio y no iba solo a estudiar, sino también a empezar a formar parte de ese grupo de amigos y de compañeros que íbamos creciendo y sin darnos cuenta ya éramos parte de la sociedad, así que es lo que más me acuerdo, ¿no? de la escuela. En el secundario tuve muchos viajes y en el primario muchos campamentos y conocí mucho de Córdoba y muchas provincias de Argentina y me encantó conocer mi país. Nos encantaba ir al gabinete de biología y como molestar a los animales. Nos poníamos al lado de las peceras y de las jaulas y como que les silbábamos a los animales hasta que se volvían locos. Hice un montón de amigos ahí y me formé y tengo un montón de recuerdos hermosos como cualquier persona los tiene en su secundario. El siglo XX trajo consigo modificaciones sustanciales en la composición social y demográfica de la Argentina. Hacia 1870, Argentina tenía apenas 2 millones de habitantes.
Entre 1880 y 1930 llegaron al país 3 millones de inmigrantes provenientes en su gran mayoría de Europa y Medio Oriente. Hacia la década de los 20, la mitad de la población de Buenos Aires estaba conformada por extranjeros, cuyos hijos se fueron incorporando a la educación pública. El cambio demográfico trajo aparejados varios cambios en la educación. El crecimiento de la población incrementó año tras año la cantidad de estudiantes secundarios inscriptos. Esta tendencia se sostuvo por décadas. La escuela media se abría a nuevos sectores de la sociedad. Así fue como los títulos de bachiller, técnico o perito mercantil se convertían en impulsores del fenómeno de movilidad social ascendente. El Colegio Nacional Buenos Aires, fundado en 1863 por Bartolomé Mitre, tenía un enfoque humanista, sobre una base enciclopedista y eurocéntrica. Era un colegio elitista pensado para formar a la clase dirigente del país. Hacia finales del siglo XIX se abrieron anexos, como el Norte, hoy conocido como Colegio Sarmiento, y el Oeste, hoy llamado Colegio Mariano Moreno. Paulatinamente, todos ellos fueron abriendo sus puertas a las nuevas colectividades que comenzaban a poblar los barrios y las ciudades. De a poco, los colegios se convirtieron en núcleos donde aún hoy las distintas culturas y las diferentes clases se siguen encontrando. Abramovich, Álvarez Insúa, Aracaki, Di Blasi. Marcos Di Blasi recorre todos los días las 30 cuadras que separan su casa del Colegio Sarmiento. Marcos es bisnieto de inmigrantes italianos. La historia de Marcos es la de muchas familias de inmigrantes. El bisabuelo era analfabeto cuando llegó a la Argentina y tuvo un hijo que terminó la primaria. Años después, su nieto se recibió en la escuela secundaria. El bisnieto promete ser el primer licenciado de la familia. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. A partir de 1946, con la llegada del peronismo al poder, el fenómeno se profundizó. Entre otras medidas, se crearon las llamadas escuelas fábrica y se abrieron cursos vespertinos, lo que amplió el acceso a la educación a jóvenes trabajadores. Creció la matriculación de mujeres, se construyeron edificios y se nombraron nuevos docentes. La política inclusiva del gobierno de Juan Domingo Perón promovió el acceso de la clase obrera a la enseñanza media. La educación secundaria se volvía masiva. En la estancia La Matilde, a cargo de la Dirección de Enseñanza Agrícola del Ministerio de Agricultura, las alumnas realizan cursos diversos, desde los de economía doméstica y telares, hasta las tareas rurales en todos sus aspectos. Bernardo tiene 68 años y acaba de jubilarse. Se recibió de perito mercantil y el título secundario le permitió llegar a ser tesorero de una sucursal del Banco Nación. En su época de estudiante, participó activamente de las manifestaciones por la defensa de la educación pública, lo que le valió su primera y única entrada a una comisaría. En 1955 marcó un giro en la educación media. La llamada Revolución Libertadora, que realizó el golpe de Estado contra Perón, inauguró el camino de la modificación del esquema educativo.
Si bien la matrícula seguía expandiéndose, el horizonte ideológico se presentaba distinto. El Estado Nacional cedió su rol principal como agente educativo y avanzaron la educación privada y los estados provinciales. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 puso fin al crecimiento expansivo y sostenido de la escuela media. La violencia y la generalización de prácticas autoritarias se impusieron en los institutos educativos. Por primera vez en todo el siglo XX se frenó el crecimiento de la matrícula. El país entraba en su época más oscura. La secundaria también. Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. En 1983 volvió la democracia. Después de vivir el periodo más trágico del país, Raúl Alfonsín encabezaba un gobierno elegido por el voto popular. Con la vuelta de la institucionalidad, la escuela media fue recuperando su tarea de desarrollo, crecimiento social y su rol de forjador de valores democráticos. Se incrementó también la cantidad de alumnos inscriptos en las escuelas secundarias. Se eliminó el examen de ingreso en los colegios dependientes directamente del Estado Nacional, lo que permitió ampliar a mayor cantidad de sectores el acceso a la escuela. En los años 90, el gobierno de Carlos Saúl Menem sancionó la Ley Federal de Educación. La antigua escuela secundaria se dividió en dos. Por un lado, el tercer ciclo obligatorio de educación general básica. Por el otro, el polimodal, orientado a diferentes modalidades que eran establecidas por cada provincia. Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres contestar. En la Argentina, el Día del Estudiante se festeja el 21 de septiembre. Esa fecha, las plazas y parques de todo el país se llenan de adolescentes. Ese mismo día, en 1888, se repatriaron los restos mortales de Domingo Faustino Sarmiento, quien había muerto 10 días antes en Paraguay. Es en honor al prócer, y no por la llegada de la primavera, la razón por la que los estudiantes secundarios tienen su día. Matías tiene 24 años y está en segundo año de la secundaria. Años atrás, durante la crisis de 2001, abandonó la escuela cuando cursaba primer año. La educación era un lujo que su familia no podía permitirse y tuvo que salir a trabajar. Hoy, Matías estudia a través del Plan Fines para adultos que no terminaron la secundaria. Este método le permite combinar estudio y trabajo. Matías es uno más de los miles de jóvenes que en la primera década de este siglo abandonó la escuela. Durante estos años, la matrícula de la modalidad tradicional disminuyó notoriamente. Los motivos fueron dos. El primero, la grave crisis económica de 2001. En ese contexto, la secundaria parecía inalcanzable. El segundo fue que muchos alumnos decidían inscribirse en institutos para adultos, que se adaptaban mejor a sus condiciones de vida. Este régimen les permitía trabajar y continuar estudiando. A partir de mediados de esa primera década, el Estado buscó contrarrestar esta realidad implementando diversos planes para lograr la reinserción de adultos. ¿Por qué creen que es importante la educación pública? Yo, déjeme.
¿Puedo yo? No, esa la que contestar yo. Para mí la educación tiene que ser pública y gratuita. Debe serlo porque todos tenemos que tener el mismo derecho a la educación en la sociedad, ¿no es cierto? Porque lo que hace la escuela pública gratuita es dar la oportunidad de ser todos iguales. Acá tenemos un grupo, convivimos todos los días y empezamos a crear nuestra micro sociedad, ¿cierto? Y empezamos a ensayar lo que vamos a hacer el día de mañana con nuestro país. Entonces me parece que la educación debe ser obligatoriamente pública y gratuita para todos, para que todos tengamos la misma oportunidad de educarnos. Todos los que estamos en esta tierra tenemos derecho a una educación y lo más importante que sea pública, porque está en manos de los maestros, está en manos de los alumnos y no en manos de una empresa privada, ¿no? O sea que acá es una decisión más que nada en democracia. Para que haya más chicos que no dejen la escuela y puedan seguir estudiando y recibirse. Creo que brinda una educación muy importante para lo que es hoy en día la sociedad. Lo importante que tiene la educación pública es que pone en un mismo nivel a todos los que acuden a ella, ¿no? No importa lo que te pones, no importa cuánto pagás. La escuela pública nuclea a muchas personas distintas, pero en pos de lo mismo, que es educarse y ser los mejores de nosotros mismos para tener un futuro. La enseñanza media fue evolucionando a lo largo de la historia argentina. Se creó con el objetivo de educar a las élites dominantes, puras, católicas y blancas. Pero el proceso histórico y las luchas sociales la transformaron. A través de la secundaria, el Estado se constituyó en el garante del derecho a la educación. La enseñanza media vio cuestionada su pretensión elitista y abrió sus puertas a todos los sectores de la sociedad. Dejó de ser un club de privilegiados para convertirse en un motor de crecimiento y justicia social. Ahí sí recuerdo a la profesora Ovejero, que era mi profesora de historia. Yo hoy estoy estudiando profesorado de historia, en gran parte gracias a ella. En realidad el profesor que más quise fue en la secundaria, nos daba seminario, comunicación y cultura. Era un profesor muy abierto, yo iba a una escuela católica y era muy difícil a veces que te hablaran de ciertas cosas. Siempre para compensar las notas, para no llevármela, estaba en las obras de teatro ahí de los profesores. Hacía un montón de payasadas y ya tenía un 10.